Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estamos, una semana más, y además te veo un poco extraño, porque esa media que llevas ahí en la cabeza tapándote el rostro, ¿es por alguna circunstancia? Ten cuidado con el reloj, tú agárratelo bien, el reloj, la cartera. Con el peluco. El peluco marca Trolex, Omega. Es un Trolex. Un Trolex total, porque vamos a hablar de un tema que a mí siempre me ha fascinado. Es un tema muy desagradable, ¿no? Desde el punto de vista humanístico, por así decirlo, pero muy interesante desde el punto de vista de todo lo que rodea a los grandes robos del arte, ¿no? Ya hace años dedicamos un cronovisor precisamente al robo de la Gioconda, con una cronoficción, con una dramatización, la vamos a recordar en las redes sociales, pero escuchábamos al principio del programa todo el revuelo, ¿no?, que se ha montado alrededor del robo de estas coronas tan importantes, de estas joyas de época napoleónica en el Museo del Louvre en París, que todavía sigue coleando y que, bueno, es la punta del iceberg de una historia de robos de arte que es tan antigua casi como el propio ser humano. A ver, todo lo que brilla se roba, y no solo por los cuervos, ¿eh? Yo creo que lo que ha puesto sobre el tapete este robo del Louvre del 19 de octubre de este año, del 2025, pues es eso, es un tema candente donde, cuidado, muchas de estas obras, en este caso, fíjate, una de las cosas que han robado es la corona de Eugenia de Montijo, además, con referencias a España directamente, la que fue esposa de Napoleón III. Y claro, esto siempre nos deja la duda de estos grandes museos, como es el Louvre, como puede ser el Museo del Prado, como algunos que vamos a citar ahora, tienen tantas medidas de seguridad y luego, sin embargo, te lo roban, en este caso, en 7 minutos, rompen las vitrinas, se llevan las joyas y luego huyen en unas motos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser? Claro, es que no es el único caso, porque el Louvre, bueno, llama mucho la atención porque se considera que es uno de los museos no solo más emblemáticos, sino más seguros del mundo. Solo tienes que ver la Gioconda y, bueno, la tienes que ver de lejos y casi con un catalejo, ¿no? Porque está blindada, con miles de medidas de protección, vamos, no te puedes acercar y las fotos que haces, pues totalmente casi veladas con los cristales antibalas que hay por medio. Bueno, esto es la realidad. Todo aquello que se considera que es una obra de arte y que tiene una cierta cotización y un valor económico, pues bueno, es objetivo de robos. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia y, por supuesto, en el siglo XIX y siglo XX, posiblemente sean los más llamativos, son los que más nos inducen a pensar que las precauciones a veces no son las más debidas o las más necesarias. De hecho, fíjate que en España se cometen unos 200 robos de obras de arte al año, muchas de ellas en iglesias, no tanto en museos. De hecho, la Interpol tiene catalogados más de 52.000 piezas de arte que han desaparecido o han sido robadas en el mundo, y de esas 723 pertenecen al patrimonio español. Es que estamos hablando de muchísimas obras. De hecho, a día de hoy todavía hay unas 4.500 obras de arte sustraídas o desaparecidas en España. 4.500 obras. Es verdad que estamos hablando muchas veces de pequeña entidad, estatuas religiosas, relicarios y reliquias, pero bueno, muchas iglesias precisamente han sufrido esas consecuencias y, sobre todo, pues a finales del siglo XIX y principios del XX, donde las medidas de seguridad pues eran escasas o mínimas. Pero es que a día de hoy se siguen produciendo. Algunas no tienen repercusión mediática, como pasa con el Louvre. Pero bueno, yo creo que sí es importante poner el dedo en la llaga en este cronovisor para darnos cuenta de que, cuidado, que hay algunas obras que han sido robadas y a día de hoy todavía no han aparecido. Fíjate, estabas comentando la cantidad de piezas robadas que hay seguidas por Interpol. Bueno, pues creo que lo hemos comentado en otras ocasiones. Siempre hay un ranking de malas artes, ¿no? De dinero negro o dinero oscuro, ¿no?, que se mueve en el mundo. En primer lugar está el tráfico de armas. Y en segundo lugar suele estar el tráfico de drogas o el tráfico de arte. Fíjate,
Ese segundo puesto va cambiando porque mueve muchísimo dinero, y es una forma de blanquear también el dinero conseguido a través de las drogas o del tráfico de armas, y es lo que hace que sea una burbuja enorme y pues muchas piezas estén de forma ilegal y hayan sido obtenidas de forma ilícita por medio del saqueo de yacimientos arqueológicos o de robos en museos, como acabamos de vivir, ¿no?, en estas últimas semanas con lo que ha sucedido en el Museo del Louvre. Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 12 de febrero de 1994. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, espero que no nos confundan con el ladrón. No creo. Nos hemos quitado las gafas negras por si acaso y parecemos personas honradas. ¿Dónde estamos? En el Museo Nacional de Oslo, en Noruega, ¿vale? Y precisamente este día es el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer, que está a unos 135 kilómetros de Oslo. ¿Por qué este día y por qué estos ladrones han aprovechado para robar varias obras de arte? Entre ellas, como no, El Grito. Una de las versiones del Grito. Sabes que Munch hizo 4 versiones, pues esta es la segunda versión en 1893. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad y sobre todo mucha policía se ha ido a los Juegos Olímpicos de Invierno. Y Oslo, y en concreto este museo, pues bueno, no tiene las medidas que tendría en otras fechas del año. Y bueno, como los ladrones son listos, pues han dicho, pues venga, vamos allí. Buena parte de la atención mediática y policial está centrada fuera de Oslo y el museo tiene un sistema de seguridad muy modesto, cámaras muy básicas, en fin, cerraduras simples y sin guardias armados las 24 horas. Así que, como ves, el escenario perfecto para que a las 6:30 de la mañana 2 hombres estén trepando por la escalera, ahí le estamos viendo, lo bueno que tiene este cronovisor, suben hasta la ventana del museo, la rompen y entran. ¿Y qué es lo que hacen? Cortar el cable de acero, coger la pintura, en este caso El Grito, el que hemos hablado, la retiran del marco y huyen. Y dejan en la pared un mensaje muy divertido. 1000 gracias por la pobre seguridad. Todo esto en menos de un minuto, 50 segundos. Bueno, todo esto menos el cartel o la frase, que tardarían un poco más. Pero lo que es el robo, en 50 segundos. En fin, todo esto es lo que hizo pensar que, coño, ¿qué ha pasado? Aquí algo ha fallado. Evidentemente, claro que fallaron muchísimas cosas. Meses después es cuando los ladrones intentan negociar con el gobierno noruego, piden un rescate de $1 millón y ahí es cuando se empiezan a ver ya determinadas pistas, ¿no? Porque en el trato se utilizó como parte de la operación encubierta de la policía de Noruega una serie de trampas en las que poco a poco pues fue cayendo el ladrón. Y el ladrón, que al final se tardó 3 meses en recuperar la obra, ¿no? El famoso Grito de Munch. Por cierto, a Munch hay que dedicarle una vez un cronovisor. Un cronovisor, claro que sí, es una figura extraordinaria. Hecho, sí. El por qué pintó El Grito, en fin, las circunstancias, por qué hizo 4 versiones, por qué estaba eternamente enfermo y por qué estuvo durante 8 meses en un hospital psiquiátrico. Pero bueno, ahí lo dejamos, lo de Munch, que a nivel psicológico da mucho juego, ¿no? Bueno, el hecho es que a los 3 meses se recupera la pintura en un hotel donde precisamente Munch solía veranear y el autor, atentos, había varios sospechosos, ¿no? Pero al final se sabe quién es el que lo robó, o por lo menos el cabecilla o el intelectual que hizo todas las pautas precisas. Fue Paul Enger. Paul Enger, en ese momento, es un futbolista muy conocido de un equipo de fútbol de Noruega. Y no solo es porque jugaba muy bien, era un delantero que metía muchos goles y por supuesto les metió un gol a la policía de Noruega con este robo. Es que ya había cumplido condena por otro robo en el año 1988, que además también era un cuadro de Munch. En este caso, El vampiro, también llamado Amor y dolor. Se lo había llevado,
le habían condenado, había estado unos meses en prisión y él, ni corto ni perezoso, digo, pues ala, me llevo el grito ahora y a ver qué pasa. Bueno, la recuperación fue tan rápida, apenas esos 3 meses, como te acabo de comentar, que se convirtió en un símbolo de la eficiencia policial de Noruega. O sea, sacaron pecho, se pusieron medallas y qué guapos somos, qué listos. Pero claro, lo que no se dieron cuenta es que realmente Paul Enger dio muchas pistas precisamente para que fuera recuperado. De hecho, ese cuadro estuvo en la mesa camilla del comedor durante bastante tiempo con la familia sin saber que estaba ahí el cuadro. Y cuando él confiesa, cuando él ya se declara culpable, dijo, cuidado, esto no lo he hecho por dinero, ya sabía que no me ibas a dar el $1.000.000. Esto lo he hecho por un reto y por un juego. Yo que era capaz de sustraer este robo y que nadie se iba a dar cuenta. Y efectivamente, con un par lo consiguió. Desde luego que sí. Si te parece, Jesús Callejo, vamos a escuchar un fragmento de la noticia de Imagen y Noticias, un canal americano, de cómo desarrolló en el momento en que pues fue robado el grito, que no era la primera vez que era robado. Nos lo van a contar aquí los compañeros de Imagen y Noticias. ¿Se acuerda usted de la famosa obra del grito de Munch? Esta que ha inspirado incluso uno de los emoticones que está así, que es una obra que además de todo expresa finalmente un gran miedo, pues ha sido presa de varios robos. Uno de los más interesantes ocurrió un 22 de agosto precisamente, y esta es parte de la historia de los robos más célebres en el arte. 50 segundos bastaron para que el 12 de febrero de 1994 fuera robada una de las obras de arte más representativas del expresionismo, El grito, de Edvard Munch. Haciendo uso de una escalera de madera, el ladrón entró en la Galería Nacional de Oslo por una ventana y con total tranquilidad cortó el cable que sujetaba la pintura a la pared. Eran las 6:30 de la mañana. Ningún policía custodiaba el edificio, pues todos los efectivos habían sido destinados a cubrir la seguridad de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer. En el robo, se activó la alarma de la ventana, pero no pasó nada. Los ladrones dejaron una nota que decía, «Muchas gracias por la mala vigilancia». 3 meses después de labores de investigación, el grito fue recuperado y detenido Paul Enger, quien se sabe planeó el robo durante 4 años. El cuadro estuvo guardado bajo la mesa en la que todos los días su madre y tíos comían y tomaban café. 10 años después, el grito volvería a ser robado, esta vez junto a una Madonna. Esto el 22 de agosto de 2004. 3 encapuchados irrumpieron pistola en mano en el Museo de Múnich, en Oslo. En pleno horario de visitas, tras amenazar a los presentes, arrancaron los lienzos y en apenas 30 segundos huyeron. Las obras fueron recuperadas 2 años después, luego de que Björn Hohen, el cerebro que planeó el robo, ofreció a las autoridades su devolución a cambio de reducir su condena. Los cuadros eran invendibles, pues estaban seriamente dañados. Él y sus cómplices, Peter Taraldsen y Stan Saholt, fueron condenados a entre 6 y 10 años y medio de cárcel. El valor del grito, ícono de Munch, se estima en $120 millones, colocándose entre las 10 obras de arte más caras del mundo. Hoy, un grueso cristal blindado le protege y el museo dedicado al artista se ha convertido en un búnker. Al final, Jesús, te das cuenta de que el robar, yo lo he pensado muchas veces, es fácil, no hay más que echarle cara, porque los sistemas de seguridad, pues son los que son. A nadie se le ocurre, pero hay algún tonto que se le ocurre y agarra el cuadro y se lo lleva, ¿no? Porque normalmente, fíjate, yo las 2 únicas veces, yo soy muy de fotografiar cosas en museos, es parte de mi trabajo, las 2 veces que yo he hecho saltar las alarmas de cuadros, no ha sido en grandes museos del mundo. En absoluto. Fue en el Museo de Historia del Arte de Viena, haciendo una foto de unos cuadros del siglo XVI relacionados con Felipe II, la princesa de Éboli y tal. Pues me acerqué un poquito, clic, porque quiero hacer un detalle. Un poquito no, demasiado seguro. Demasiado, sí. Pasaste el cordón rojo. La última vez, hace unas semanas, que me llamaste tú luego para felicitarme por la antena de oro en un lugar donde menos te lo esperas, en el Museo de ABBA en Estocolmo. Pues la primera Mamma mía. La primera sala del museo tiene algunos de los vestidos de ABBA
deben de valer muchísimo dinero, y aunque tienen una catenaria, un cordoncito para separarlos, yo me acerqué un poquito para hacer la fotografía del cartel y saltó la alarma también, y dije, ostras, pues sí que se las traen aquí con el Museo de Aba, que está todo súper, hiper, mega controlado. Pero en otros grandes museos como el Metropolitan de Nueva York, el Museo del Louvre, el Prado, etcétera, nunca me ha saltado la alarma acercándome para hacer un detalle, por ejemplo, para las meninas. Es cierto que tampoco me he puesto a 20 centímetros. No soy tan loco, ¿no? Lo he hecho siempre desde una distancia prudente, pero esa misma distancia prudente es la que ha hecho que en otros sitios haya saltado la alarma. Por eso digo que en muchas ocasiones las medidas no son las que son, porque juegan con el hecho de que tú no conoces si hay o no medidas, y al final, bueno, pues te arriesgas, lo agarras, te lo metes y te lo llevas y nadie se ha dado cuenta. Además, en muchos de los robos que se producen en museos, en muchos, suele haber intervención interna. Es decir, casi siempre está implicado alguien de ese museo, que puede ser un conserje, que puede ser pues eso, un empleado, un secretario, un auxiliar, el que sea, que conoce perfectamente las medidas de seguridad interna y es el que da las claves precisas, a cambio, me imagino, de una cierta remuneración para que el ladrón externamente pues pueda robar. Y solo el 15% de los robos es el que al final llega a una resolución, o por lo menos se resuelven de forma favorable. Eso es un poco también importante tenerlo en cuenta, porque al hilo de lo que tú estabas comentando, Nacho, te pongo un ejemplo, que es el del Palacio Real de Madrid. De allí desaparecieron obras de pequeño formato en el año 1989, ¿vale? Pero claro, desaparecieron 3 obras importantes, 2 de Velázquez y una de Juan Carreño de Miranda. Bueno, pues lo llamativo de todo esto es que no se detectaron signos de forzamiento, las alarmas no saltaron, el robo parece haberse realizado en una zona donde había muchas obras, en fin, estamos hablando de que se produjo en verano, en fin, con remodelación también de parte del Palacio Real. Había una escasez de vigilancia y esos 3 cuadros, ya te digo, 2 de Diego Velázquez, desde hace 36 años que se produjo el robo, no han aparecido. Entonces, todo indica de que algo pasó internamente, que hubo posiblemente una ayuda interna, y a día de hoy sigue sin aparecer. O sea, por lo que te comentaba, que solo el 15% de los casos de robo es los que se resuelven de una manera favorable. Bueno, llamativo, ¿no? Pero efectivamente así es. Y ojo, no es el único lugar en España donde se ha producido un robo. También en el Museo del Prado hubo el famoso robo del Tesoro de Delfín en 1918, o sea, casi en aquella época donde se robó la Mona Lisa. Bueno, pues en el Museo del Prado también el Tesoro del Delfín, que era un conjunto de orfebrería que pertenecía al Gran Delfín de Francia, que pasa a España cuando llegan aquí los Borbones. Y se robaron al menos 18 piezas enteras y otras cuantas fragmentadas. Y parece lo mismo, ¿no? Que hubo un conocimiento interno y que hubo una ayuda desde el interior del Museo del Prado. Aquello quedó como una anécdota, estamos hablando de 1918, donde las medidas evidentemente eran distintas a las que hay ahora. Pero bueno, cuidadín, porque evidentemente hay muchos casos, y luego también en museos menos importantes, como el de Joaquín Sorolla, en el Museo Benlliure en Valencia, donde cuadros de Sorolla pues antes desaparecieron en el 2010. Mira, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque al final las repercusiones son muy importantes y generan una cierta incertidumbre y sobre todo inseguridad, que a lo mejor no estamos tan bien protegidos como nos podemos imaginar. Me refiero a las obras de arte, no solo me refiero ya a nuestra seguridad física. Fíjate, otra anécdota que yo puedo contar en este sentido es, yo no sé si lo he contado alguna vez, algún día lo contaré, pues de tanto viajar a Egipto, pues suelo ir una vez cada 2 meses o así. Bueno, pues esto fue en la época de Mubarak. Debieron de saltar las alarmas, ¿no? En el Ministerio de Antigüedades, ¿no? De ver que Nacho Ares iba mucho por allí. Entonces creían que yo estaba traficando con antigüedades. Y me colocaron a una persona, como en las películas de James Bond, una persona del servicio secreto para... esta persona se hizo la encontradiza y tal, hicimos amistad
Y yo me di cuenta enseguida de que era del servicio secreto. Y en una charla que tuve con esta persona se lo dije: tú trabajas para el servicio secreto. Y me dice: sí, nada, tranquilo, porque me han preguntado que si tú y tal, pero ya les he dicho yo que no, que te dedicas a los medios, que bla, bla, bla. Bueno, entonces mantenemos todavía hoy esa amistad, ¿eh? Somos muy, muy amigos. Y yo recuerdo en una ocasión que, visitando el Museo del Cairo, que en aquella época no se podían hacer fotografías, me dice: Nacho, si tú quieres hacer fotos, dímelo, porque yo voy a la garita donde están las cámaras de seguridad de la policía y las desconecto. Y digo: no me lo puedo creer, no, me negué en rotundo, y dicen: así nadie te va a ver ni nadie te va a decir nada, porque muchas veces se llama la atención porque se ve a través de las cámaras de seguridad y van a la sala a buscarte. Y digo: no quiero saber nada de esto. Ahí sí que te podías meter en un lío. Sí. Claro, o sea, es que no. Y claro, si esto funciona, me dan la libertad para hacer eso, me consta que ahora es mucho más complicado, ¿no? No es esta política tan laxa, ¿eh? Pero si en aquel momento yo tuve la oportunidad de hacer eso, pues alguien a quien se lo propusieran también, Claro. pues podría haberse llevado algo. O bueno. Bueno, ocurre, acuérdate, en el 2011, mientras las protestas de la primavera árabe se produjeron varios robos en el Museo Egipcio del Cairo. Se habla de 54 piezas, entre ellas estatuas de faraones y joyas de oro, y aprovechando precisamente esos disturbios, ¿no?, populares. En fin, o sea que el Museo Egipcio del Cairo sí que ha sufrido, igual que también el de Bagdad y tantos, siempre este tipo de robos, de profanaciones, de vandalismo, aprovechando a veces, pues eso, revueltas sociales. Por eso muy importante los acontecimientos políticos y militares que se producen en estos lugares. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento, porque yo creo que es uno de los robos más atípicos y al mismo tiempo más impactantes y más dolientes que hay en las últimas décadas. Vamos a viajar a Boston y vamos a adentrarnos en esa serie de televisión Netflix, Esto es un atraco, que nos cuenta uno de los robos más increíbles, como digo, de las últimas décadas, sucedido en el año 1990. El Museo Isabella Stewart Gardner. Era un caramelo para los ladrones de arte. Todo el mundo habla del Gardner. Es así. Fue el mayor robo de obras de arte de la historia. Millones de dólares en obras de arte desaparecieron. Alguien tenía que saber algo. Todos los periodistas de la ciudad acabamos cubriendo la noticia del robo. Preguntábamos a nuestras fuentes: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y nadie parecía saberlo. Ocurrió en 1990, el día de San Patricio. A saber cuántas juergas plagadas de borrachos habría en toda la ciudad. Era el mejor momento para cometer un delito. Con este caso, que sin duda es el gran misterio sin resolver de Boston, además del mayor robo de obras de arte del mundo, cada cual tiene su teoría. Puede que los responsables ya estén muertos, o tal vez algunos de los involucrados sigan vivos. Cuando pienso en el museo Isabella Stewart Gardner, en el dramatismo y el empeño por recuperar los cuadros y en esa obsesión por lo que pasó, no puedo dejar de hablar de ello porque me resulta fascinante y porque yo estuve allí. Fui testigo. Esa noche había quedado para salir con unos amigos. La calle Palace Road estaba tranquila. Estaba todo muy oscuro, iluminado solo por esa luz ámbar de las farolas. Estábamos delante del edificio y le dije a mi amigo Justin: oye, llévame a caballito. Salté a su espalda y empezamos a ir calle abajo.
Íbamos haciendo el tonto. Nos habíamos tomado un par de cervezas y me fijé en un coche que tenía las luces de posición encendidas. Cuando nos acercamos, vi que había gente dentro. 2 hombres en los asientos delanteros. No veía bien con el reflejo de una farola, pero distinguí el hombro de un uniforme de la policía de Boston. Llevan una especie de distintivo con forma de novela. Cuando vimos a los policías, pensamos que habían ido a chafarnos la fiesta y dijimos, mejor nos vamos. Recuerdo que el coche estaba aparcado justo al lado del museo Isabella Stewart Gardner. Supongo que no recordaría esa noche, si no fuera por lo que ocurrió después. Jesús, llama mucho la atención que en este museo hoy se puedan ver los vacíos, ¿no? En la pared, que han dejado los vacíos, que han dejado los cuadros, también como parte propia de la historia, ¿no? de este museo. Iba a decir bonito, pero es triste porque 35 años después todos estos cuadros, La Tempestad, etc., están todos desaparecidos. Siguen desaparecidos, por eso ese marco, bueno, yo creo que como una especie de protesta silenciosa de que cuidado, que todavía siguen, pues eso, en paradero desconocido y que todo ello está valorado en más de 500 millones de dólares. Lo curioso es que no se llevaron el cuadro más valioso. Y mira que lo que se llevaron es todo muy valioso, ¿no? Los de Vermeer, Rembrandt, pero no se llevaron el cuadro más valioso porque era muy grande, medía más de 2 metros. Estoy hablando del Rapto de Europa de Tiziano. O sea, gracias al tamaño se evitó, ¿no? Y a día de hoy todavía se sigue especulando. El hecho de que se hiciera el Día de San Patricio se pensaba que a lo mejor era por parte de la mafia irlandesa o que el IRA tuvo algo que ver. Últimamente se ha especulado que puede haber sido la mafia corsa, pero bueno, sea como fuere, pues a día de hoy nada. Ahora, la recompensa es muy golosa, ¿eh? El que recupere estos cuadros, estas 13 piezas, las recompensas son de 10 millones de dólares, que no está nada mal. Pero claro, hay muchos muertos en el camino. Parece que muchos de los que lo robaron han muerto precisamente por la mafia, porque alguno quiso hablar más de la cuenta. Hay toda una conspiración, como estos tesoros de piratas, donde están teñidos de sangre. Pues este también tiene una cierta maldición. Así que el que los encuentren, que cuidadín, porque si la mafia está por medio, a lo mejor no cobra los 10 millones de dólares. Claro, fíjate, es que estamos hablando se calcula, ¿no?, que eran más de 400 millones de euros lo que valían las obras, sí. Pero no eran cuadros cualquiera, eran cuadros de Rembrandt, de Degas, de Vermeer, de Manet. Sucedió en esta galería Isabella Stewart Gardner de Boston, y lo llamativo es que algunos de los cuadros tenían un tamaño considerable, o sea que no eran cuadros de pequeño tamaño que te los puedes meter debajo de la chaqueta y sales sin que nadie te vea, ¿no? Hay cierta nocturnidad y alevosía, y siempre, como decías antes, Jesús, que yo creo que es un común denominador en muchas ocasiones, en muchos de los robos, alguien desde dentro es quien da las pautas, las pistas para poder elegir el mejor momento para poder hacer un robo de estos, ¿no? Sin ninguna duda. He tenido un poco la curiosidad de saber cuál es el cuadro, por ejemplo, más robado de la historia, porque me llama mucho la atención. Y ya sabes que el libro Guinness de los récords pues es la mejor referencia. Tiene estas fricadas, ¿no? Claro. Y lo he mirado y me he dado cuenta que hay 2. Hubo uno que se llevaba la palma hasta hace poquito, que era un cuadro, es un retrato que se titula Jacques de Guienne, el tercero, de Rembrandt, ¿no? Que está en la galería de Dulvis de Londres, y se robó en 4 ocasiones, en el 66, en el 73, en el 81 y en el 83, ¿no? Se convertía en una de las pinturas más robadas de la historia moderna. Pero no, al final hay otro cuadro que le gana, y me refiero al Niño Jesús del Prado, un cuadro de Guido Reni, un pintor del siglo XVII, que se ha robado más de 15 veces en la iglesia de San Gerardo en Nápoles.
No se sabe si es porque se considera como un cuadro, vamos a llamarle apotropaico, en fin, tipo talismánico, que te protege, te bendice o te cura enfermedades, tipo reliquia, pero el hecho es que el niño Jesús del Prado, de Guido Reni, más de 15 veces, y ahora actualmente está considerado como el más robado de la historia. Bueno, son cosas curiosas, cosas llamativas. También, a ver, llama mucho la atención que hay que ser muy sensato para robar una obra pues de Rembrandt, de Velázquez o de Guido Reni, porque es muy difícil colocarlo pues eso, para un coleccionista no tienen salida en las galerías de arte. Solamente este tipo de robos se hacen por pedir un rescate o incluso en muchas ocasiones es un encargo, ¿no? Hay una pieza muy conocida que, bueno, no puedo decirlo aquí, pero me comentaban que había a través de Interpol, habían recibido el aviso de un encargo para poder robarlo, y tuvieron que, ya de por sí tenía grandes medidas de seguridad, pero aún así las implementaron para poder salvaguardarlo, ¿no? Y este tipo de encargos, al final, a ver, tienen una virtud, y es que con el paso del tiempo al final acaban trascendiendo, es decir, porque la familia, los herederos, al final, pues ya sea el hijo, el nieto o el bisnieto, acaba sacando el cuadro a la luz, ¿eh? El problema es que algunos de ellos han desaparecido totalmente, ¿no? Lo que hace pensar que hayan sido destruidos o hayan sufrido un mal parecido, ¿no? Sí, o estén en la colección privada de algún desaprensivo, de alguien sin escrúpulos, que me consta que los hay en distintas partes del mundo, que tendrán pues su Rembrandt, su Picasso, su Dalí, o el que sea, pues para él, para su propia visualización, ¿no? Como una especie de privilegio que tienen los súper ricos. Puede haber de todo. Pero bueno, me llamó mucho la atención, ya que estamos hablando también de casos actuales, un falso robo. Te recuerdo que fue un cuadro de Picasso, La naturaleza muerta con guitarra, que está valorado en 600.000 euros, ni más ni menos. Bueno, pues fue destinado, te estoy hablando del 3 de octubre del 2025, o sea, hace nada, fue destinado a una exposición de la Fundación Caja Granada, en Granada, en esta ciudad andaluza. Se recoge en Madrid el día 3 de octubre, junto con otras 56 obras, y los transportistas, cuando llegan a Granada, empiezan a desambalar, fíjate, las medidas de seguridad, y tú lo conoces bien, que eres comisario de muchas de estas exposiciones donde las medidas de seguridad son extremas y además con unos seguros supermillonarios. Bueno, pues cuando llega a Granada y lo desembalan, pues falta una, que es este cuadro de Picasso, Naturaleza muerta con guitarra. ¿Qué ha sido? Pues se pensó, lo primero que piensa, pues alguien lo ha robado, alguien lo ha sustraído del furgón antes o después, cuando salió de Madrid. Pues no, sencillamente se olvidó en el portal del edificio de la avenida Pío XII de Madrid, que fue recogido por una vecina que lo vio allí y dice, bueno, pues esto me lo llevo para casa, de alguien será. Y todo ha sido, pues efectivamente una chapuza, un descuido logístico se llama, que duró 22 días, pues el desconcierto de qué ha pasado con este cuadro. O sea, a nadie se le puede ocurrir que eso al final quedó olvidado, ni más ni menos que en un portal de un edificio de Madrid. Bueno, hay veces que también ocurren este tipo de cosas. No hay robos por medio, pero en fin, un poco más de profesionalidad, ¿no? Sí. Tampoco vendría mal. Claro, fíjate, yo en algunas de las exposiciones a las que he trabajado como comisario he vivido eso de... oye, que eso es yo al final, como soy muy flexible y muy comprensivo, pues un despiste lo tiene cualquiera, ¿no? Y recuerdo en una ocasión una peana, una base de una pieza grande que medía casi 2 metros de alto, la peana. Entonces dices, ¿cómo se os ha podido olvidar esto con lo grande que es? Pues bueno, el olvido no era tanto que no estuviera ahí, sino que no se lo había puesto la pegatina, la acreditativa, para decir que tenía que ir con el resto de piezas, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Es raro también, pero bueno, es relativamente común que este tipo de cosas puedan suceder con este final feliz. Y bueno, de ello queríamos un poco hablar en este cronovisor, ¿no? Esos robos en la historia del arte tan apasionantes, tan desde el punto de vista de la criminalística, a mí me encantan, y también desde el punto de vista de las humanidades, ¿no? De la
esas anécdotas a veces que viven las obras de arte en su historia. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues un placer, como siempre, y aquí nos veremos la próxima semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.